Cada vez que vemos o leemos algo nuevo, desconocido, se expresan nuevas células que estaban dormidas en nuestro cerebro. La segunda vez que nos topamos con esa idea, la entendemos un poquito más y un poquito más. Y las células comienzan a trabajar en esa idea y de a poquito la adoptamos, la aceptamos y la ponemos en práctica. Y es ahí cuando se produce la magia, cuando finalmente despertamos al mundo. En este video vamos a ver la fórmula infalible de Connie Méndez. Poné a prueba y verás los milagros que ocurren. Porque nuestro yo superior es perfecto, siempre, en todo momento, en todo lugar. No se puede enfermar, no puede morir. Nuestro yo vive siempre. Empecemos poniéndolo en los comentarios para que el video sea participativo, para que sea de a dos, para que interactuemos juntos, porque me encanta ver los comentarios, me encanta leerlos, por eso déjame en los comentarios. Mi yo superior es perfecto. Lo único que puede perjudicar esto son nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y es el hecho de no saber dirigir nuestra mente de la manera correcta. Esa es la verdad. Y como decía Jesús en la Biblia, la verdad nos hace libres. Conoceréis la verdad y nos hará libres. A mí me ha servido muchísimo en mi vida estudiar la Biblia, estudiar la enseñanza de Jesús, porque Jesús era un metafísico. Jesús hacía metafísica, Connie Méndez aprendió de él, todos hemos aprendido de él, y lo que decía básicamente era la ley de atracción, era la metafísica. Él les dijo a sus discípulos en la última cena que los milagros que él hacía nosotros también los podríamos hacer y aún mayores, y les explicó exactamente cómo lo tenían que hacer. Él les dijo: todo lo que pidan, creed que ya lo has recibido y lo recibirás. Ahí estaba la clave: cree que ya lo has recibido, cree que ya lo tienes, actúa como si ya lo tuvieras y lo vas a tener. Actúa hoy, en el presente, como si ya lo tuvieras y lo recibirás en el futuro breve, cercano, lejano, depende de vos, depende de tu creencia y de tu fe, pero lo vas a recibir. En este canal estudiamos un montón de metafísica, de ley de atracción, de la enseñanza de Jesús, de espiritualidad, de crecimiento personal. Por eso, si te gustan todos estos temas, no olvides de suscribirte, de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video, porque estoy subiendo videos todos los días al canal para ayudarte a cambiar y transformar tu vida por completo. Entonces, entender la enseñanza de Jesús también nos acerca un poco más a entender esta fórmula de Connie Méndez, la fórmula infalible. Y en la Biblia justamente se dijo también que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que podemos manifestar, podemos hacer milagros de la misma manera que los hace Él. El único problema de esto es que cada mente tiene una programación, tiene creencias y tiene convicciones en contra de esta idea, que es lo que le impide manifestar, es lo que le impide atraer a su vida todas las maravillas, las bendiciones, todas las cosas buenas que hay en el universo y que las podemos efectivamente tener. Todo lo malo que hay en tu vida llega por ir en contra de esto, de esta verdad absoluta. Pero lo más lindo, lo más bueno, lo mejor de todo, es que efectivamente hay una manera de entender estas creencias y de poder cambiarlas, identificarlas y modificarlas. Es decir, básicamente borrar las creencias que no queremos tener para poder reemplazarlas por las correctas, por las que sí queremos, por las que nos van a llevar a la vida que estamos buscando. Son las creencias que van a hacer que se produzcan circunstancias positivas en tu vida, que se produzca eso que estás buscando, que llegue, que se manifieste, que se haga visible lo invisible. Y sobre todo, que una vez que estableciste esa verdad, que estás viviendo esto en tu vida, que no vuelvan las cosas negativas, que no volvamos atrás, que eso que llegó, lo positivo y las bendiciones, se queden en nuestra vida. Porque lo que dice Connie Méndez y la ley de atracción en general es que todo está vibrando, todo elemento o objeto está vibrando, tiene una vibración, y todo lo que vibra de manera similar se atrae. Esto ya lo demostró incluso la física cuántica, con el efecto observador demostró que toda la materia, todo lo que vemos que nos rodea, incluso el celular desde el que estoy grabando, tiene átomos que adentro tienen nada, tienen energía, tienen quarks. Por eso decimos que todo es energía, que todo es vibración y que todo está vibrando, y que todo lo que vibra de manera similar se atrae. Ese es el primer principio básico de la metafísica, y el segundo es que vibraciones superiores dominan a las vibraciones inferiores. Entonces, si vos lográs vibrar superior, vibrar de manera alta, en alta frecuencia, puedes dominar cualquier otro tipo de vibración, cualquier otra situación que suceda en tu vida. Si lográs vibrar en frecuencias como felicidad, amor, gratitud, alegría, dicha, bienestar, todo ese tipo de frecuencias de alta vibración, incluso aún cuando no sabes lo que querés, vas a llegar, vas a atraer cosas positivas. En cambio, si vos vibras en frecuencias de dolor, bronca, rabia, malestar,
inseguridad, todas esas vibraciones de baja frecuencia, también vas a traer eso a tu vida. Incluso si sabes hacia dónde estás yendo, igual vas a traer cosas negativas, porque eso es lo que estás vibrando. Y la fórmula infalible de Connie Méndez es la siguiente: cada vez que te ocurra en tu vida algo que no estás buscando, algo indeseable, algo que va en contra de la armonía y del bienestar de tu vida y de tu cuerpo, cada vez que te ocurra cualquier cosa como miedos, inseguridades, cosas malas, desprecios, negatividad, peleas con alguien, desprecios de alguien a tu alrededor, enfermedades, desamor, salud, muerte, cualquier cosa mala que te ocurra que no querés en tu vida, cada situación de esas tenés que recordar la verdad que nos hace libres, y repetir en voz alta o mentalmente, como sea, pero repetir: no lo acepto, con firmeza, que eso impacte tu mente subconsciente. No hace falta que lo digas gritando, no hace falta que digas no lo acepto, no. Tiene que ser con firmeza, con seguridad total, expresando la convicción de que no aceptás esa verdad que estás viviendo, no la querés en tu vida, no la aceptás, no va a estar. No hace falta que sea con violencia, con gritos, hace falta que sea con seguridad, con percepción absoluta, con fe plena. Una vez que dijiste, declaraste y estableciste que no vas a aceptar esa verdad, tenés que repetir: yo declaro que la verdad es amor, y lo que sea que solucione el problema: amor, abundancia, salud, energía, vitalidad, fuerza, bienestar, dicha, alegría, lo que sea que solucione ese problema es lo que vas a declarar. Yo declaro que la verdad de este problema es, y que siga ahí, que siga lo opuesto a la condición que no querés en tu vida. Y la parte final, que es la más importante, es decir: gracias Padre que ya me oíste. Y esto es exactamente lo mismo que hacía Jesús cada vez que hacía un milagro. Por eso te digo que es muy importante estudiar la Biblia, es muy importante estudiar la enseñanza de Jesús, porque sacamos un montón de cosas para usar. Cuando Jesús sanaba a cualquier enfermo, por ejemplo cuando sanaba al leproso o cuando sanaba al ciego que le permitió ver, Él decía: gracias Padre que ya me oíste. Levantaba la vista y decía: gracias Padre porque ya me escuchaste, porque ya sucedió. Es exactamente la ley de atracción. Agradecer de antemano, agradecer que ya sucedió y luego hacer el milagro. Lo más importante de todo esto es que no me creas nada de lo que te estoy diciendo, que lo pruebes en tu vida, que lo pongas en práctica y veas si efectivamente te funciona. Una vez que hiciste esto, que en metafísica se llama tratamiento, hacer un tratamiento, la clave también es controlar tus palabras, tus actos, tus sentimientos, tus sensaciones, controlar que todo lo que digas y hagas vaya alineado con esa verdad que declaraste, que no digas nada en contra, que no digas ni hagas nada que no vaya en línea con la nueva verdad que has declarado, con la nueva verdad que ya estás viviendo. Que no te entre la duda de la eficacia de esto, porque si vos crees que ya está hecho, ya se dio, no dudas. Que no uses las palabras de antes, porque eso te vuelve atrás, te vuelve al pasado. Que uses las palabras del futuro, que uses las palabras de la realidad que estás manifestando y hacia dónde te estás dirigiendo. El propósito de esto es transformar el patrón mental que tenemos actualmente, transformar el patrón subconsciente. San Pablo decía en la Biblia: somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Quiere decir que cambiando nuestra mente y nuestros pensamientos podemos cambiar nuestra realidad, nuestro futuro. Y esto se hace, como te digo, cambiando las creencias, estableciendo nuevas creencias. Puede haber cosas que vos creas que estén muy arraigadas, que ya las creas de manera muy profunda, como por ejemplo con el dinero. Decir: no, el dinero, los ricos son todos malos, no puedo tener dinero. Si voy a traer dinero, necesito trabajar mucho. Puede ser que haya creencias que tengas muy arraigadas y que tengas que trabajar más que otras, ponerle más eficacia, ponerle más huevo, más virtud, más tiempo, más trabajo, pero todo se puede terminar modificando. Es como si estuvieras llenando un vaso que tenés sucio, un vaso que tenés, no sé, con gaseosa, con alguna bebida, un refresco que ya no querés más. Le echás agua, echás agua, hasta que ese vaso se rebalsa, hasta que solamente hay agua. Ese mismo proceso es el que hay que hacer con la mente subconsciente. Y es ahí justamente cuando vas a ver los milagros que ocurren. Comenzá a ponerlo en práctica desde hoy, ponerlo en práctica y después volvé a dejarme en los comentarios a ver si te ha funcionado. Y si te gustó el video, no olvides de suscribirte, dejar un like y mirar también este video que te voy a dejar en pantalla con más técnicas y principios de la ley de atracción para que tu vida cambie hoy, que no esperes más.